Listo, ahí empezamos recién a transmitir en vivo. Bueno, perfecto. Vamos a esperar un poco que la gente se conecte, que empiece a llegar. Sí. No es instantáneo, la gente le empieza a llegar la notificación y ya empiezan a correr. Bueno, en Santa Fe cuando hay algún evento lo anunciamos media hora antes de que comience, como mínimo, porque sabemos que... La gente le empieza a llegar Sí, típico. Media hora antes, aquí es como una hora. Latinoamericano, como sí. Corresponde. Así es. En algunos países más que en otros, ¿no? Eso también hay que... Por ejemplo, aquí está Luis Carlos Rodríguez, ¿cierto? Bajista de Yari, que Oscar sí alcanzó a conocer. Ah, mira, qué bueno. Sí, claro. Claro. Y se va conectando gente. Ahí empieza a llegar gentecita. Milton Tobón. Milton Tobón es comunicador del Sonamos Latinoamérica Antioquia y músico también de la agrupación Pueblos Andinos. Ah, qué bueno. Claudina Leiva. Adrián, de la de canción Santa Fecina. ¿Sí? Claudina. Cantante de tango, muy buena cantante de tango. Perfecto. Saludos Milton. Saludos a Oscar Poli, dice Luis Carlos. Ahí está, un abrazo, muchacho. Un abrazo a la distancia. Un abrazo virtual. Luis Camo, Virtual, otro músico de Antioquia, ¿no? Para los que no saben, los que nos están viendo de Argentina, de Chile, Antioquia es como el departamento o la región, ¿cierto? Que tiene como capital a Medellín. Medellín es la capital de Antioquia. Departamento se le dice acá. La primera vez que me pidieron el departamento, yo dije el número del apartamento. Acá se le dice apartamento. Pero es departamento la región, ¿cierto? Allá en Argentina también es departamento, ¿no? Provincia. Abrazo desde el norte del sur. Oscar Poli y Nico. Bueno, parece que Oscar se pegó, se está recargando. No, acá está. Ahí volví, no importa. Si pasa eso, no importa. Mira, Daniel Lovisi de Brasil, que también nos encontramos allá en Santa Fe. Sí. Y te cuento que bueno. Daniel iba a venir a Colombia, se supone, en junio. Y con esto ya creo que nada. Bueno, ya hay gente. Qué bien. Red de músicos de La Ceja. Saludos amigos, no queda otro camino más que cooperar con el sector. La historia del hombre nos ha demostrado que es la especie que ha sobrevivido millones de años gracias a esta cualidad. ¿Por qué nos hemos demorado tanto en la música? Buena pregunta, y quizás este comentario de los amigos de la red de músicos independientes de La Ceja es otra ciudad que está en Antioquia, y por lo demás que es un sector muy organizado, ¿no? Todo el oriente antioqueño que se llama, y un modelo cultural muy digno de imitar. Podría ser como el puntapié inicial para iniciar esta conversación que justamente intenta reflexionar sobre la importancia de trabajar o el trabajo colectivo, ¿no? Que toma vital importancia en estos días de cuarentena o de crisis, ¿cierto? Que algunos llaman. Entonces, la idea de esta conversación, que es la primera de una serie de conversaciones, van a ser 8 conversaciones a partir de hoy y todos los lunes hasta el 15 de julio, a la misma hora. La idea es hablar cada lunes de algún tema en particular y
a la vez empezar a reunirnos en esto que nosotros llamamos Sonamos Latinoamérica. Entonces, para empezar a hablar de esto que plantean los amigos de la ceja, y me gustaría conocer un poquito más a Oscar Poli. Yo sé que es muy famoso Oscar Poli entre los músicos, pero quizá hay gente que todos conocen al Poli, ¿sí o no? Pero Poli es un gran músico y un gran gestor. Me gustaría que nos contara un poco, sobre todo el lado musical, que es el más desconocido, pero que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Bueno, sí, bueno, yo soy nacido acá en un pueblito cercano a la capital de Santa Fe, que se llama Laguna Paiva. Y bueno, comencé desde chico con esta pasión que es la música y la guitarra en principio. Y después, bueno, en los últimos años, que ya son unos 30 o 40, dedicado un poco a la familia de los charangos y a la música latinoamericana y a tratar de acercarme un poco al universo de las músicas con una mirada que no es quizás la de un charanguista tradicional, porque en mi región eso no ocurre, no tuve nunca ese contacto, ¿no? Pero sí de estudiar estas músicas desde mi mirada y de una formación bastante ecléctica, ¿no? Desde lo musical. Así que todo eso hizo que uno termine haciendo también música latinoamericana desde otro abordaje, ¿no? Y bueno, un poco abrevando en distintas cosas y tratando de aprender todos los días, ¿no? Que bueno, esto de la música latinoamericana es tan insoslayable, tan hermoso y tan grande que es inabordable. Deberíamos vivir varias músicas, varias vidas para tratar de introducirnos, aunque sea, ¿no? En este gran universo que cada vez nos deja más atónitos, ¿no? Por la calidad, la cantidad, la diversidad que hay de corrientes. Y bueno, uno se para en ese lugarcito tratando de sumar a estas redes y a estas formas de entender la lógica de circulación de este capital cultural tan importante que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Así es. Así que bueno, ese es un poco el desafío ahí. Pero tú eres básicamente conocido, entre comillas, ¿cierto? Como charanguista, ¿no? O tienes una especial relación con ese instrumento. Y muy interesante porque le da un toque en donde se nota lo académico, pero también lo latinoamericano, entendiendo ese concepto como un gran concepto, ¿no? Ajá. Claro, en lo personal, digamos, yo no pasé nunca por la academia, eso es Ah, una ¿no? Yo pensé que sí. cosa. No, fíjate que no, he pasado por la vereda de algunas universidades. No tengo formación académica. Y bueno, como decía un amigo por ahí, yo soy autodidacta, pero siempre tuve un mal profesor. O sea, pero bueno, hablando un poco en serio, no creo en la cuestión autodidacta, ¿no? Eso no, para mí no existe. Siempre uno se nutre de otro. Y lo mío fue vincularme a músicos y ser un poco inquieto por ahí de pibe, tratando de viajar y de tomar contacto con algunas músicas, de ir a Bolivia, de los viajes a Perú, y de ser curioso, digamos, por los cordófonos precisamente primero. Atraído un poco primero por el charango, pero después viendo un poquito esto de otros instrumentos, como el cuatro, y tratando de sacarle algún sonido al tiple y a tantos otros instrumentos latinoamericanos. Pero bueno, en específico sí dedicado un poco a la familia de los charangos, ¿no? Que es una familia enorme también, y tratando bueno, primero de entenderlo y de aportarle alguna cosita ahí con otra mirada que, como decíamos hoy, es bastante ecléctica y viene quizás no de las músicas tradicionales, precisamente, pero sí, ¿no? Tratando de darle una mirada personal. Esa sería un poco la idea. Y hay mucho recorrido, yo creo que, como decía por ahí un musicólogo cubano, él dice algo interesante, ¿no? Él dice, no existen los instrumentos musicales, sino que a lo sumo existen instrumentos sonoros. A la musicalidad la pone el hombre. Y con esa Claro. visión hay tantos hombres o tantos instrumentos como hombres dando vuelta, ¿no?
o tantos charangos como charanguistas. Esa mirada me gusta mucho, ¿no? De decir, bueno, hay tantos charangos como charanguistas hay, y lo que se intenta siempre, por lo menos desde mi punto de vista, es celebrar la diversidad, ¿no? Y ver que hay tantas técnicas, tantos abordajes, tantos matices, tantos timbres dando vuelta con cada instrumento, que es lo que hace que esto sea tan rico, ¿no? Sí, sí, Y librarnos también un poquito de los clichés, de los estereotipos que también los marcan y que marcan muchas veces los charangos, ¿no? Yo creo que el charango es un instrumento que no es un instrumento simplemente entre comillas, ¿no? Es un instrumento con mucha versatilidad que excede también digamos, el paisaje andino, ¿no? Yo creo que exacto. te permite eso. Y como lo han hecho nuestros instrumentos, nosotros tenemos, por ejemplo, el bandoneón como un instrumento nacido en la campiña alemana que termina siendo un instrumento típico del Río de la Plata, La ¿no? plata. Entonces, eso que está ligado al hombre y a la musicalidad, que para bien o para mal le impone ese hombre a ese pedazo de madera con cuerdas, ¿no? Exacto. Finalmente, el instrumento somos nosotros, digamos, somos los intérpretes, digamos. Y el otro una extensión de nuestro cuerpo, digamos, básicamente. Como decían por ahí, el instrumento Exactamente, realmente es el cuerpo. Muy exacto. interesante esa reflexión. Entonces, ¿en qué momento Sí. pasamos del qué es primero? ¿La gestión o la música o van de la mano? ¿Cómo nace el Latinoamérica? Ah. El Sonamos en Mirá, Latinoamérica. yo creo que desde muy chico me interesó mucho esto de gestionar cosas, y en mi pueblo habíamos armado con unos pibes de mi edad, yo tenía 17, 18 años, una casa de cultura, por ejemplo, porque en mi pueblo era un lugar con un yacimiento arqueológico muy cercano al que siempre se desestimó, ¿no? Entonces habíamos armado como una escuelita de música y tratar de generar cosas. Esto se potenció mucho a nivel de gestión cuando hacíamos las primeras incursiones viajando a Europa. Paradójicamente yo descubrí mucho de la música latinoamericana en Europa. Y era una cosa muy rara, ¿no? Porque me daba cuenta un poco que los latinoamericanos, más allá de algún cliché, ¿no? De la Chabuca Granda, de la Violeta Parra o de Víctor Jara o de Inti Limani, más de eso no se conocía nada de lo que estaba sonando en Latinoamérica. Ni hablar de México, ni hablar de Costa Rica, ni hablar de la música de Brasil, que para nosotros era Caetano Veloso o João Gilberto o la Tropicalia, pero eso era Brasil, digamos, ¿no? Y también había mucho de eso también desde la música, inclusive en nuestro país, se conocía muy poco, ¿no? Entonces, cuando uno iba a las mediatecas en Bruselas o en Francia a buscar material, descubríamos grupos que no sonaban. Yo escuchaba músicos venezolanos eran música que ni sabía que existían en Latinoamérica. No sabía que existía, que el venezolano tocaba un arpa, o que tenía dos tipos de arpa, y que había 6 tipos de bandola, y que y descubrí un poco el universo del tiple después de haberlo escuchado en Inti Illimani, pero dije, nada, pero no hay un solo tiple, tampoco hay otras miradas sobre el instrumento. Entonces eso motivó una primera idea, que era decir, ¿por qué no hacer en Santa Fe alguna vez algún encuentro e invitar a estos músicos que descubrimos en Europa para tratar de arrimar al público santafesino de nuestra ciudad primero, ¿no? Un poquito de ese gran universo tan recortado y tan soslayado, ¿no? Y creo que eso fueron las primeras idas y venidas para después tratar de contagiar a otros compañeros que vieron que había una posibilidad de interactuar, de generar redes, de descubrir, porque pasaba también en Venezuela. Por ejemplo, íbamos a Venezuela y la gente miraba el charango y no sabía que había un instrumento. Entonces, cuando uno también rastrea un poquito la historia de las formas musicales latinoamericanas, ese famoso 6/8, 3/4, que nos emparenta con el fandango, y cuando ve que esos instrumentos en realidad nos emparentan y que tenemos una misma historia, eso también hace de esa cuestión que parece anecdótica un hecho político, ¿eh? Y refuerza una identidad que está construida en nuestro imaginario, en nuestros mitos, pero que también tiene hechos históricos muy fuertes que nos ligan y que lo hacen y que lo proyectan como un hecho político súper interesante, que hace de la unidad latinoamericana no solamente un cliché, no solamente posibilidad que nosotros le vendamos soja o soya
a unos países y otros nos vendan petróleo, digamos. Entonces la construcción desde la identidad cultural me parece que es una cuestión que tiene una fuerza política importantísima, ¿no? Y eso se nutren, son cosas que se van nutriendo una con otras, ¿no? Y tal vez esa fuerza política es la que ha logrado mantener 13 años al Sonamos Latinoamérica como una movida política, justamente, más que una red, más que un festival. Yo lo veo como una especie de reunión, ¿cierto? De reunión de perspectivas, de Sí. mirada, que obviamente tienen una marca, podemos entenderla como tal, ¿cierto? El logo, qué sé yo, una identidad, un concepto, pero más que eso yo me siento parte de una movida, aunque tal vez no nos hemos puesto de acuerdo, ¿cierto? Explícitamente, hay como una reunión ahí, un espacio de encuentro que digo, yo soy de este, o sea, yo soy de los, esto es de los míos, ¿no? Yo creo que de eso se trata un poco, sonamos Latinoamérica, ¿no? Claro, porque la idea no es hacer una asociación o hacer una cooperativa para organizar eventos, ¿no? Hay mucha gestión cultural que es simplemente organizadora de eventos, Claro. que tienen su valor, pero que la despolitizan. Y cuando hablamos de política, hablamos en ese maravilloso y amplio sentido de la política, ¿no? De la construcción de comunidad y del sentido de comunidad, de pertenencia, de identidades. Los músicos también a veces, eh, a mi modo de ver, hemos pecado muchas veces de algunos problemas que tienen que ver con esa mirada, ¿no? Porque el problema de la cultura popular no es el problema del laboral del músico, es un problema tangencial a esa otra gran cuestión que es la cuestión de la identidad cultural, por ejemplo, ¿no? Y de la memoria histórica. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar un poco por esa problemática del músico, del escenario, del público, y en realidad es un problema tangencial a ese otro gran problema que arrastramos los latinoamericanos, que tiene que ver con el tema de la identidad y la construcción de las identidades, ¿eh? Que son construcciones antihegemónicas desde lo cultural. Entonces me parece que es una cosa que no podemos dejar de lado los latinoamericanos y los músicos latinoamericanos menos. Por eso también hay otras cuestiones que nos arrastran también a desnaturalizar conceptos y a tratar de apropiarnos de algunos conceptos que son muy, muy dinámicos y que son complejos. Por ejemplo, el de lo popular. ¿O qué es lo latinoamericano y qué no es lo latinoamericano? ¿Qué es la identidad cultural? ¿Qué es la cultura popular? ¿Qué entendemos por cultura? Entonces son conceptos que a veces nos resultan bastante naturalizados y no les hemos dado no lo hemos masticado demasiado muchas veces, ¿no? Entonces, cuando en el imaginario uno dice lo popular, el compañero se imagina otra cosa y la discusión se desvirtúa porque no tenemos una cuestión muy clara, hay cosas muy vagas. Y por supuesto son conceptos muy dinámicos, muy teñidos de ideologías también, ¿no? Pero Claro. me parece que son conceptos lindos de instalar y de debatir, porque crecemos entre todos, ¿no? Decir, pucha, mirá, claro, mirá. Yo recuerdo mucho algún viaje, hicimos, a modo de ejemplo, ¿no? Un viaje a Europa y llevábamos un afiche que decía música folclórica latinoamericana. Y donde fuimos a tocar, que era el norte de Francia, le llamaba mucho la atención lo folclórico. Ajá. Porque la cuestión de lo folclórico en algunos sectores latinoamericanos remite mucho en Europa a una mirada bastante escisionista y muy conservadora de la cultura, que tiene mucho que ver también con esas regiones que tienen un corte muy nacionalista, marcadamente escisionista. Por ejemplo, en Normandía, en Bretaña, ¿no? En Francia. Entonces, hay muchas músicas que buscando ese perfil nacionalista o chauvinista, tratan de consolidar cuestiones que son conservadoras. No sé si me explico, ¿no? Pero Sí, cada sí, sí, concepto está claro. impregnado de miradas que son muy, muy, muy complejas, ¿no? Y los latinoamericanos no nos hemos puesto mucho a desentrañar esos conceptos muchas veces, ¿no?
Y me parece que son espacios muy interesantes para debatir y para charlar, ¿no? Exactamente. A veces en medio de tanta contingencia y de tanta emergencia, dejamos lo importante de lado de otras cosas que son mucho más prontas, ¿no? Eh, más inmediatas, si se quiere, ¿no? Eso sería. Así es. La ausencia de reflexión. Bueno, aquí en Antioquia hay una maestría que me parece interesante desde ese punto de vista, que se llama de Maestría de Músicas Latinoamericanas y del Caribe, que viene a instalar un vacío que existía en la academia, o que existe todavía, porque no podemos decir que ha superado ese vacío, sobre estas grandes preguntas que decías tú, ¿no? Antes de ser intérprete tenemos que preguntarnos sobre qué es Latinoamérica. Por ejemplo, si existe Latinoamérica en Europa, sobre todo hoy con este concepto, con este proceso de migraciones, ida, venida, venezolanos por allá, colombianos por aquí, chilenos en Colombia, ¿cierto? Entonces ese concepto de territorio, por ejemplo, el territorio virtual, lo que estamos haciendo ahora, ¿cuánto de Latinoamérica hay en este espacio cierto virtual, que es de Facebook, ¿no? Y muchos otros temas interesantes que en el Sonamo de alguna manera se pueden tocar ya sea en la buena onda del asado, ¿cierto? Porque sí somos buenos para eso, así como en espacios más formales, vinculados de manera formal a esta gran fuerza de trabajo que se llama Sonamos Latinoamérica. Entonces, no sé, tal vez hay gente que no sepa muy bien lo que es el Sonamos Latinoamérica, no sé si podemos explicar así en qué consiste el Sonamos Latinoamérica, aunque sé que es difícil para uno mismo, ¿no? Sí, bueno, el Sonamo es un espacio, primero, alguna vez también pensando en estas cosas, terminamos como definiendo la cuestión de una red de circulación de músicas latinoamericanas. Porque en un punto, me pasó con una anécdota que no viene al caso, pero creemos a veces que las músicas son más importantes que el músico, si se quiere, ¿no? Y que nosotros intentamos fortalecer una red de circulación de músicas, porque esas músicas a veces exceden en riqueza al propio cultor, ¿no? O sea, uno diría, pucha, no hay música si no hay músicos, Claro. obviamente. Pero en la red de circulación uno pone el acento en el patrimonio intangible que tenemos los latinoamericanos desde lo cultural, que son estas músicas, ¿no? Entonces eso me parecía interesante. Bueno, y la red intentamos construir esto de fortalecer los lugares o los circuitos donde estas músicas circulan. Por eso hoy estamos trabajando en 14 países con un colectivo más que importante de músicos, de compañeros, de amigos, ya a esta altura, ¿no? Que ven con algunas discusiones, alguna mirada que son contrapuestas, pero en lo nodular creemos que estas músicas son importantes y que hacen, digamos, a la memoria histórica latinoamericana, y en esa línea y en esta idea de construcción de comunidades es donde intentamos anclar el trabajo, ¿no? Por eso creo que en el Sonamo no hay una gran idea, sino que hay mucho trabajo atrás, digamos. Porque uno diría, ¿cuál es la idea? Bueno, no hay una gran idea, simplemente generar estos carriles, estos encuentros, de distintas formas y en distintos espacios, con distintas lógicas de gestión, porque no es lo mismo gestionar en Bolivia, en Argentina o en Colombia. Los imaginarios son distintos, las dinámicas son distintas, ¿no? Pero por eso hay muchos compañeros que se han sumado a este desafío, desde México hasta Argentina, pasando por Costa Rica, por Brasil, y que ven que hay espacios que nos pueden contener y que, bueno, los desafíos son múltiples y diversos, pero que hemos consolidado espacios muy lindos, digamos, que por lo menos nos contienen en ese sentido, ¿no? Exactamente. Y proponen una idea diferente a los encuentros que se están proponiendo en Latinoamérica, que tiene que ver con los mercados de la música, con la rueda de negocio, o sea, una versión mercantilista del patrimonio. Si es que se preguntan por el patrimonio, no creo que haya preguntas tampoco respecto a eso. No. Entonces, parece que uno a veces se angustia por estar ausente de eso, pero uno dice al final, pues, qué tan relevante puede ser, digamos, para lo que uno hace.
estar presente o ausente. Pues, a lo mejor sí es bueno estar presente, pero como para decir hola, digamos, ¿cierto? Pero son espacios que nos ofrecen una alternativa a esa mirada de las industrias culturales o artísticas que tanto se habla y que de alguna manera vienen a perpetuar esta precariedad, ¿cierto?, tanto intelectual como económica de la música en Latinoamérica. Ayer yo escribía, de hecho en la página del Sonamos Latinoamérica, que la crisis del arte es una cosa que viene, que nace con la industria del arte, digamos. O sea, hemos estado pendiendo de un hilo Sí. desde que nacimos como industria, entonces no podemos venir ahora a alegar de que estamos muriendo porque nacimos muertos básicamente como fenómeno económico, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí, claro. Pero Bueno, tenemos un mundo de este, oportunidades en los espacios de encuentro político, más que en los mercados, digo yo, ¿cierto? No estoy desmereciendo el trabajo de esa gente, pero me parece que es más relevante a largo plazo el trabajo político en la música, de las músicas, no de los músicos, ¿cierto? Que estos espacios tan mercantilistas de la industria, ¿no? bueno, yo creo lo mismo. A mí me parece que hay una frase muy linda que dice, el que resiste apoya. Parece contradictoria, ¿no? Pero resistir muchas veces es apoyar. ¿Y por qué lo digo? Nosotros tenemos un par de festivales emblemáticos en nuestro país que son un poco la hegemonía cultural vuelta a festival, ¿no? Donde circula gran cantidad de capital cultural estéticamente cuestionable en un punto, ¿no? Entonces, y hay muchos músicos que estamos a veces con esa mirada de resistir ese tipo de espacio, mientras me parece que de última lo que estamos haciendo es fortalecer desde esa negación también, ¿no? Desde ese continuo, pucha, este tipo con esto, y en realidad lo que estamos es alimentando ese gran monstruo que es bueno, había un francés que hablaba un poco que la cultura, como la religión, tiene sus catedrales, ¿no? Hay festivales que se han convertido en catedrales de la cultura, donde se legitiman las propuestas estéticamente libradas al mercado, ¿no? Y el mercado se libra de esto, se nutre de estas cosas. Entonces, muchas veces las políticas culturales ahora están, primero en esta cuestión de los proyectos autosustentables, ¿no? Eso entraña un peligro muy, muy, muy fuerte que deja de lado el rol del Estado y la neutralidad del Estado, que deja a los músicos, a los cultores librados a pelear con el monstruo que es el mercado. Entonces, si tu proyecto no es autosustentable, tu proyecto está muerto. El Estado se corre, digamos. Eso es un peligro para este tipo de propuestas, para este tipo de cuestiones que tienen que ver con las identidades culturales. ¿eh? Porque por otro lado, como decía por ahí un pensador también centroamericano, ¿no? Él hablaba un poco de las identidades y de las identidades ingenuas. ¿Qué quería decir? Si yo hoy por hoy me visto con un ponchito y me pongo mi charanguito y me apropio de esa identidad, el mercado lo que hace es venderme el poncho y venderme el charanguito para que yo, ahora cuando yo desde la estética o desde otro lugar cuestiono a la hegemonía cultural o cuestiono a estos grupos de poder, ya dejo de ser ingenuo para convertirme en un enemigo del sistema y del mercado que obviamente me va a anular. La otredad se termina ahí, digamos, ¿no? O sea, mientras mi identidad cultural sea ingenua y no sea molesta y el mercado me pueda vender las cuerdas para mi charango, no hay ningún problema. Ahora, cuando yo cuestiono de otro lado, se terminó la ingenuidad y se terminó la otredad, digamos, ¿no? Ahí es donde la autosustentabilidad de los proyectos, esta cosa que me parece más un verso que una declamación muy peligrosa, termina ahí la cosa, ¿no? Acá hablamos también de las cadenas. Alguna vez lo discutimos acá en mi provincia con gente de los ministerios, ¿no? Ellos también hablaban de las cadenas de valor. Sí. O sea, la cadena de precio más que nada, ¿no? Yo hago un disco a 5 pesos y lo vendo a 7, pero no importa el valor intrínseco en esa obra de arte, que es la que debe circular
por las comunidades, ¿no? Como un insumo cultural. Entonces estamos ahí en un filo bastante peligroso a veces, porque es muy tentador caerse para un lado o para otro, ¿no? Entonces, y a son veces es también cosas necesario, o sea, a veces los músicos estamos, tenemos un gran compañero que es la precariedad, ¿no? Por el mismo sí, sistema que somos parte, ¿cierto? Entonces tenemos que llegar a fin de mes y por lo tanto, pues obviamente, sin querer, queriendo, aportamos también al sistema. Pues este gran sistema finalmente de convocatoria, de fondos concursables, tiene que ver con esa lógica también. Más buena onda, ¿cierto? Que la palabra industria o sí. mercado, pero finalmente es parte del mismo proceso, digamos, ¿cierto? Es como la cosita ahí que el Estado, como la última parte del Estado, ¿no? Las convocatorias. Entonces es Sí. complejo Yo creo, poder... Sí. yo creo que sería interesante, y es una de las cosas que intentamos también generar desde Sonambo, estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con la gestión en cultura. Y una cosa es, por lo general, porque yo hablo del caso argentino más que nada, porque por ahí no conozco muy bien cuál es la dinámica en otros lugares, pero en Argentina, para el tipo de proyectos que tienen el cariz o la tónica del Sonamo Latinoamérica, si no tenemos apoyo del Estado, yo hablo del Estado como, en este caso como gobierno, ¿no? Como generador de cosas, estamos un poco como librados a la nada porque la empresa privada en este tipo de cosas no le importa para nada, digamos, ¿no? No tiene ningún valor, ¿no? Entonces, lo que intentamos a veces es que también los funcionarios, la gente que está poder político de turno, entienda que la gestión cultural y la política cultural Bueno, yo creo que parece que se le fue un poco la señal. Vamos a esperar que vuelva. Está un poco débil la señal allá en Santa Fe, Argentina, entonces, pero él vuelve inmediato. Estamos en el primer conversatorio, Latinoamérica sin fronteras, en este caso hablando con Oscar Poli, de Argentina, director del Sonamo Latinoamérica, y mi persona, Nicolás Ortiz, director del Sonamo Latinoamérica Antioquia. Estamos hablando un poquito de varias cosas. Partimos con la historia de Oscar, partimos un poco con el contexto de lo que es el Sonamo Latinoamérica, pero terminamos hablando de identidad, de territorio, de política, finalmente porque por un lado o por el otro parece que eso es Sonamo Latinoamérica. Y antes que se le cortara a Oscar, estaba hablando, yo creo que esta es la pregunta que estabas planteando, ¿no? Gestión cultural o política cultural, que por lo demás va a ser el tema del próximo, el subsiguiente conversatorio, el lunes 11 de mayo, va a estar mi compañero William Palacio con el compañero también de Argentina, de Buenos Aires, Rolando Goldman, también charanguista. Va a estar hablando específicamente de este tema, gestión cultural o política cultural. Como es tema de Goldman, pues le vamos a dejar el grueso a él, pero es interesante porque también es la identidad del Sonamo, ¿no? Entender la gestión cultural como un acto político-cultural, ¿o no? Ya no tiene audio, Poli, espera, ahora sí. Tu micrófono está desconectado, Poli. Vamos, Poli, volvé, dice. Ahí sí, ahí ahí sí, ahí está. sí. A ver, Paselli, mirá, Paselli. Paseche es tu compañero también del dúo, ¿no? Del dúo, sí, sí. ¿Cuánto hace que no le doy un beso? Mirá, años. No, decía, hablábamos un poquito hoy del tema de la gestión y es algo que nosotros tenemos que remarcar a veces los músicos cuando estamos ante el Estado, ¿no? Y es esta cuestión de lo público y lo privado. Porque en apariencia, por ejemplo, el Sonamo podría sonar como algo privado, ¿no? A los ojos del Estado. Pero en realidad muchas veces los secretarios de Cultura, los ministros, se abogan un rol que tiene mucho que ver con lo privado. O sea, un tipo
que administra los fondos públicos como se le antoja, sin debatir dónde van a ir eso, sin debatir sobre el capital cultural, termina siendo un gerenciador de fondos públicos, atribuyéndose, digamos, una gestión pública, o sea, una gestión de corte privado con fondos públicos, digamos. Es un problema que se ve muy claramente. O sea, los proyectos no se debaten, jamás te vas a encontrar con un tipo para debatir un proyecto cultural, pero sí, digamos, es la gestión pública de la cultura. Cuando no deja de ser una cuestión sumamente privada, ¿no? Un concepto muy privado, con fondos públicos, que por ahí es más grave, ¿no? Pues si fuera su capital, que haga lo que quiera, pero de última es un capital del Estado, ¿no? Entonces, eso es un problema con el que nos enfrentamos muchas veces en Argentina, ¿no? Donde precisamente no se debate el perfil, porque en realidad estamos formando consumidores y no gente atenta a la vida en comunidad. No son ciudadanos, formamos consumidores, ¿no? Y en eso el mercado tiene una presencia fuertísima. Y ahí es donde uno trata de apagar un incendio forestal con una alpargata, ¿no? Es muy difícil. Así es. Buen resumen. Un poco la metáfora. Un incendio forestal en verano, en el verano santafesino, me decía. Seco, seco. Bueno, ahí está. Queremos decirle que si quieren hacer comentarios y preguntas, pueden hacerlo. Aprovechen, lo ponemos acá en la pantalla. De eso se trata también un poco, que logremos como una comunicación, que podamos establecer una relación con ustedes virtual, ¿cierto? Ya que no nos podemos tocar con las palabras. Bueno, en la actualidad encontramos, vea, hay una opinión de González, de Mariano González. Mariano. Sostengo que el camino ya está trazado. A veces gente como nosotros necesitamos de algunas, no digo órdenes, pero sí coordenadas. Creo que el Sonamo está acortando el tiempo para que sucedan cosas muy necesarias. ¿Qué opinas de eso, Poli? Bueno, en lo personal lo conozco a Mariano, es un poeta santafesino y un tipo con el que hemos hablado de estas cosas muchas veces y claro, él es parte también un poco de esto, ¿no? Y de este imaginario y de este ir y venir y este debate eterno que tenemos que darnos, ¿no? Porque si tuviéramos la fórmula para que esto camine, crezca y se consolide y que contenga, ya estaría encaminado hace rato, ¿no? Pero precisamente a veces hay más dudas que certezas, ¿no? Y bueno, se verán cuáles son los tiempos bueno, en ese camino estamos y está él también, así que no es ajeno a la mirada que tenemos nosotros también, ¿no? Mira, yo sé que tú trabajas en familia. O sea, tú tienes un trabajo ahí, creo que como en el sector público, ¿no? Aparte de lo musical. Pero el trabajo que es el Sonamo en sí es en familia, ¿no? O sea, están tu hija, tu esposa, tu compañera, ¿cierto? Cuando uno se coordina con la sede del Sonamo, tiene que coordinarse con toda la familia Poli y Gomitolo, ¿cierto? Pero esto es muy interesante también, porque eso está hablando justamente del tipo de organizaciones que se está planteando, ¿no? Como una especie, una manera diferente de trabajar, ¿no? ¿Por qué te apoyan tanto o cómo en realidad tú apoyas a ellos? Porque no se sabe quién tira más duro. Bueno, a ver si te escuché bien. Bueno, sí, creo que a alguien logramos convencer después de unos años. O sea, sí, estos son proyectos que vinculan mucho a la cuestión familiar. Por mi casa ha pasado gente de toda Latinoamérica, músicos, y bueno, los chicos se han formado, las hijas se han formado en esa ida y venida de músicos, que es un crecimiento constante. Y aparte, no solamente de la familia, sino de muchos amigos, ¿no? Es una cosa muy, muy familiar, y a la gente que pasa por el Sonamo intentamos que se sienta así, ¿no? Parte un poco de una familia,
en los encuentros, ¿no? De que se sienta como en su casa, ¿no? Acá no hay empresarios haciendo festivales, sino que somos músicos que tenemos las mismas preocupaciones, las mismas debilidades que tienen los compañeros que nos visitan, y tratamos siempre de dar lo mejor para que se sientan como en casa, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Y bueno, son también es un ida y vuelta también donde se aprende mucho, ¿no? Porque una cabeza piensa menos que varias, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, siempre hay apoyo y siempre hay desafíos nuevos para asumir, ¿no? Perfecto. Mira, y tenemos una pregunta de Milton. Milton, que es el comunicador del Sonamos Antioquia. O sea, se supone que una pregunta difícil. ¿Cómo se hizo efectiva la relación entre las músicas latinoamericanas y los países europeos que son sede del Sonamos Latinoamérica? ¿Y cómo ha sido posible seguir consolidando la red en Europa y construir colectivamente plataformas culturales en este continente? ¿Cómo suena Latinoamérica en Europa? Bueno, en Europa el proyecto surgió hace 5 o 6 años por músicos latinoamericanos radicados allá. En mi vida personal, digamos, conocí antes del año 2000, hace 20 y pico de años, a un músico mexicano que reside hace 40 años en Bélgica. Aprendí muchísimo de él, aprendí mucho de música latinoamericana con ese amigo. Espero que no esté escuchando porque nunca se lo voy a reconocer. Entonces, sí, tenemos una relación. Bueno, con Osvaldo Hernández del Aulo, nos conocimos hace muchos años, y él fue uno de los primeros impulsores de hacer una movida en un teatro muy lindo, el Teatro Molière de Bélgica, que está un poco coordinado por un espacio que es el Musique Publique, que es un espacio que, entre otras cosas, reflotó un teatro que estaba abandonado en Bélgica, y por un colectivo cooperativo de músicos, de gente ligada al teatro, lo restauró y lo puso en valor, y empezó a programar a músicas del mundo, ¿no? En esa programación entró el Sonamos Latinoamérica a aportar la cuestión latinoamericana. Después surgieron otras por este contagio, ¿no? De músicos latinoamericanos que estaban no sé, en Barcelona o en Copenhague, o músicos que habían conocido a otra gente ligada al Sonamos, en el caso de Dinamarca, ¿no? Amigos del percusionista con el que toca, de Carlitos, que también se entusiasmó con la idea, generó su espacio. En esa dinámica han surgido ya espacios en Barcelona, en las Islas Baleares con Tupac, que es otro músico amigo de un peruano que vino a tocar a Argentina, y le dijo, che, mira qué linda idea. Bueno, Tupac, que este muchacho hace años que trabaja como gestor, y dijo, bueno, esto lo traemos para Ibiza, para Formentera, para las Baleares. Es ese contagio que se da, ¿no? Y después esa cosa también de compartir la angustia, decir, pucha, tenemos el festival en las Islas Baleares, pero estoy viendo cómo consigo el hotel, vamos a ver cómo nos acomodamos, porque si no me dan el apoyo van a tener que dormir en mi casa. Bueno, eso, ¿no? En algunos lugares te suena, ¿no? Bueno, sí. Eso es el desafío cotidiano, ¿no? Pero bueno, sí. En Argentina ya hay una red de más de 20 ciudades, por ejemplo, trabajando, y de mucha gente que está metiéndole pila. Tendríamos que estar hoy en Costa Rica, por ejemplo, para inaugurar el Sonamos Allá, con 5 o 6 ciudades también que surgieron en Costa Rica. Y bueno, eso se va contagiando. Y te repito, no es una idea para nada original, ni tiene nada de especial la idea de la red, sino que es mucho trabajo atrás. Y todos los que han coordinado alguna sede de Sonamos lo saben, digamos, ¿no? Exacto. Porque es un trabajo y es una angustia y una responsabilidad muy fuerte, ¿no? Traer a compañeros y tratar de sostenerlos en sus lugares es un trabajo muy fuerte, de todo un año, ¿no? Así que cada uno lo sabe muy bien. Por eso lo planteamos como algo horizontal, ¿no? Una cuestión consensuada, más que nada. Exacto. Sí, porque muchas veces es fácil contagiar, ¿cierto?
fácil enamorar, ¿cierto? Es fácil estar ahí como coqueteando, pero no es tan fácil sostener un proyecto colectivo o un proyecto en donde no haya asimetrías o por lo menos donde se intenten evitar. A mí trabajando acá en Sonamos Latinoamérica Antioquia, que llevamos 3 años, pues la mayor dificultad es ver cómo no, yo como director no sobrepaso al otro, ¿cierto? Cómo el otro no se ve opacado por mí, cómo logramos un equilibrio interno, también cómo logramos vincularnos con la otra sede, que cada una tiene su propio peso, su propio ritmo, su propia dinámica. Entonces, una cosa es contagiar y la otra es sostener. Por eso esta pregunta me parece que la que viene, que es como el tema central del conversatorio, es asociatividad ahora o siempre. Es decir, he visto en estos días que han surgido un montón de voces, formularios, me llegan formularios, 3 formularios todos los días, para llenar y firmar, que la salud de los músicos, que la unión de no sé qué. Sin embargo, antes de este confinamiento, pues no había nada, digamos, no había ningún esfuerzo colectivo, o muy pocos, ¿cierto? Y los que habían sufrían el descanso de algunos, ¿cierto? Sobre los líderes, ¿cierto? Esperando siempre algo a cambio. Entonces, es necesario estar unidos hoy, o en realidad es necesario estar unidos siempre, en este sentido como colectivo del trabajo. En la música, ¿no? Yo creo que la cuestión de la unidad en esto de construir redes se impone, ¿no? Y yo creo que el trabajo en redes o de la unidad es más un trabajo para adentro, endógeno, que para afuera, digamos. Muchas veces hay que hacer un trabajo con uno mismo antes que relacionarse con el otro, ¿no? O sea, lo digo porque hay mucho de... Hay un desafío muy fuerte para hacer un trabajo con uno, porque muchas veces uno pone mucho trabajo de gestión y demás para que ese momento sea aprovechado por un colega. Yo no sé si hay muchos músicos dispuestos a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando nosotros hemos tenido la posibilidad de tener armar conciertos o sedes en distintas, en nuestra ciudad, eso nos imposibilita tocar, por ejemplo, ¿no? Tenemos que estar con el asado, con el vino, con el escenario, con la puesta de sonido. O sea, me corro del lugar de músico para dejar y para poner el trabajo para que los compañeros puedan hacer su laburo musical en el lugar. Eso es, muchas veces nos han dicho, sí, Poli, es re lindo, pero a mí no me gusta la gestión, te dicen, ¿no? No me gusta hacer gestión. Y le digo, no, a mí le digo, me encanta hacer pasillo, esperar que el funcionario me atienda, armar proyectos, una cosa que me encanta, es muy lindo. En realidad a nadie nos gusta hacer eso, ¿no? O sea, yo no conozco un músico que diga, en vez de tener mi instrumento y ponerme a estudiar armonía, prefiero quedarme a hacer un proyecto para mandar mañana al ministerio para ver si tengo suerte de que me contesten. Eso no, es impensado. Pero por eso digo, ¿no? Me parece que yo no sé si esta opción, la que planteamos con el Sonamo, tiene viabilidad o si dentro de 10 años nos encontremos para tomar un vino y digamos, ¿te acordás cuando quisimos hacer aquello de, uy, qué loco, que en una de esas no pasa nada, digamos, no. Pero yo creo que es una de las cosas que no hemos explorado nunca, digamos, ¿no? Porque también el músico viene de un palo bastante complicado que es una cuestión de una profesión casi de bufón de palacio de servicio, ¿no? Eso me parece que también nos ha calado un poco en nuestra historia, ¿no? Somos mucho más que eso los músicos, digamos. Me parece que tenemos otro rol mucho más fuerte para explorar y que no es esto de esperar que te llame o que te toque la varita mágica del empresario, ¿no? Para ir a tocar al mega festival Creo que hay otro circuito por construir y ese es el desafío para mí, ¿no? Y yo creo que el trabajo en redes es una condición hoy por hoy insoslayable, me parece, ¿no? Así que tenemos que explotarla, tenemos que trabajar para eso, digamos.
exactamente. Bueno, y no por casualidad, ya llevan 13 años como sonamos, aunque al parecer mucho anterior el trabajo, ¿no? Muy anterior. Pero ya son 14 años sería con este año. 14 años, Eh, claro. claro, 14 años. Es un Sí, por trabajo eso, bastante bueno, largo. hay 14 años, eh, hay 14 países, hay, no sé, arriba de 50, 60 ciudades que están en este circuito. Tenemos unas 20 y pico de ciudades en Argentina, con los altibajos, con esta cuestión de las dificultades, ¿no? Pero creo que el crecimiento ha sido sostenido, hay gente muy valiosa trabajando con nosotros, digamos, gente que uno respeta musicalmente muchísimo también, Sí, sí. porque ahí también se tejen otras cosas, ¿no? Porque a cada músico no, eh, tenemos nuestro corazoncito para algunas músicas, para algunos estilos de música. Me ha pasado, ¿no? En algún sonamos que yo vengo de la música instrumental, entonces en alguno de los primeros sonamos, una, una señora que había ido a escuchar un concierto me pregunta, ¿y usted por qué no programa cantantes en el festival? Y claro, me había dado cuenta que todo lo que había puesto arriba del escenario era música instrumental, por ejemplo. Y en ese momento digo, pucha, sí, claro, ¿no? Hay para cada cosa un corazón y a veces dice uno, hay propuestas que a uno lo seducen más que otras, pero creo que es tan amplio esto de la música latinoamericana, tan enorme, que me parece que todas estas músicas tengan su espacio de distintos abordajes, ¿no? Porque al Sonamo han pasado grupos de jazz, grupos de rock, grupos de músicas tradicionales, músicos de pueblos originarios, y esa diversidad creo que es lo que tenemos que explotar y dar a conocer y por la que tenemos que pelear, ¿no? Por esas músicas más que nada, me parece. Así es. De ahí se conectó María Inés López, que está muy de acuerdo contigo. Importantísimo el trabajo en redes. Menos mal. Ah, Gomer Edu Bueno, María Gives. Inés, bueno, Gómez es peruano, limeño, trabaja en el grupo Los Cholos, una agrupación Ah, increíble los de cholos, sí. música andina. Bonito, sí. Claro, y bueno, Sí. y María Inés trabaja en la Universidad Nacional del Litoral. Con ella hemos articulado un seminario que se llama La Música Popular en el Aula, que es un seminario que el Sonamos articuló con la Universidad Nacional del Litoral en la carrera de Música Popular de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe, que es otra búsqueda también, que estas músicas tengan su repercusión, ¿no? En la academia también, que es otro tema importante. Así es. Y hay otro tema importante que me gustaría que le contara a la gente, que es el Sonamos para los chicos. ¿Cómo surge esa idea y por qué para los chicos? Para los Bueno, nenes, como mira, dicen. sí, para los nenes, claro. Bueno, nosotros siempre intentamos que los músicos que pasan por el festival tengan actividades relacionadas con los chicos, con la primera infancia, con los adolescentes, con una política de generar nuevos públicos, de que esos chicos tengan un poquito más abierto el abanico de oferta cultural. Y nos han pasado cosas maravillosas, hay chicos que han descubierto lo que es un tiple en una escuela de Santa Fe, ¿no? O sea, abrir el abanico de oferta cultural que está tan cerrado, tan retaseado, ese era uno de los desafíos, digamos. Y después nos queríamos enfocar en algunas dinámicas que tenemos con el Sonamo para los chicos que son bien particulares. Una es que intentamos que los niños hagan música para los niños, para romper un estereotipo que es esto de que las músicas de raíz tradicional son música para viejo y que entonces Sí, cuando los chicos ven pibes de ciudad o niños de ciudad haciendo sus músicas, eso simbólicamente es muy fuerte para ellos, ver que un chico de 8 o 9 años está tocando un arpa y que ellos se sienten también decir, pero esto no es música de viejos. ¿Eh? Eso va a romper algunos mitos que son muy fuertes, ¿no? sí, claro. Y ese es uno de los objetivos de Sonamo para los chicos, ¿no? Precisamente por otro lado también hay creo que estas músicas deben construir comunidad y las comunidades no están fragmentadas en edades. Si uno va, por ejemplo, a una comunidad, no sé, aymara o quechua, va a notar que las bandas de sicuris, por ejemplo,
tocan chicos de 2 o 3 años, 4 años, hasta con un hombre de 90 años que es su abuelo. O sea, están compartiendo un mismo hecho cultural intergeneracionalmente, distintas generaciones compartiendo un hecho cultural. Eso le da una dimensión política también muy fuerte a un hecho cultural, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a música para los 80, música de los 90, música para chicos. Esas etiquetas de mercado nos han hecho que esas músicas quedan lavadas muchas veces, ¿no? Y terminan siendo parte de la góndola del mercado o de la oferta cultural del mercado, o la etiqueta del mercado, ¿no? Entonces me parece que en eso también tenemos que hacer ver que estas músicas son constructoras de comunidad, ¿eh? Y que los chicos, los adultos, lo hemos notado por experiencia. Si llevamos una banda de currulao a una escuela de Santa Fe, van a tener una repercusión muy fuerte sin ser esas músicas para niños o músicas para chicos que el mercado eligió para que, ¿entendés? No sé si me explico, ¿no? Que los trata como Me parece bobos, que como en si esa... fueran tontos, sí. Claro. Entiendo. Mira ahí Claro, Juan o Carlos sea, la música Cárdenas. infantil no es música... Claro. Claro, en ese sentido, obviamente uno no reniega de las etapas cognitivas de los niños, de cómo esas Sí, claro. músicas pueden apoyar algunas etapas o no, pero sí en Argentina se ha visto, y lo hemos visto en Latinoamérica, ¿no? Creer que la música para niños es simplemente ponerle diminutivo al final de la frase de una poesía o de una pseudo poesía. Eso es mucho más allá de eso. Y si intentamos crear comunidad, me parece que hay otras líneas, ¿no? Para trabajar. Así es. Que entender también que Bueno, la mira, acá familia está y Juan el colegio, Carlos. la familia y el colegio son los Juan primeros dos Carlos, espacios políticos por excelencia, ¿no? Ahí está Juan Carlos, sí. exacto, sí, sí, sí. Juan Carlos Cárdenas es uno de los impulsores de Sonamos para los Niños en Arequipa, y él sería bueno que lo aproveche en alguna charla porque te puede contar las experiencias de los chicos de Valdivia trabajando mancomunadamente con los chicos de Arequipa y con los chicos de Santa Fe, con los chicos de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, y los intercambios con estas músicas interpretadas por pibes de 8, 9, 10, 11 años, es maravillosa, digamos. Él tiene muchísima experiencia también en esto y ha formado músicos de excelente nivel en estas escuelas, ¿no? Que son generadoras de músicos desde muy temprana edad. Juan Carlos es un referente y un tipo que vale la pena resaltar en esto, ¿no? Qué bien. Saludos Juan Carlos por allá en Arequipa, la Ciudad Blanca. En la Ciudad Blanca, Bueno, exacto. ya vamos terminando porque ya se va a cumplir una hora, no nos dimos Dale, cuenta. Eh, sí. Estamos en un momento crucial, dicen algunos, de la historia. Único, también dicen otros, aunque no es tan único, ¿no? Eh, Estamos en una etapa de encierro, estamos hablando antes de salir al aire, ¿cierto? Backstage, que estaba sacando un libro, que Sí. aprovechaste este espacio como para terminar eso. Pero por otro lado está la imposibilidad de reunirnos, de besar a Carlos y a los compañeros, de hacer el asadito, ¿cierto? Y de Claro. tocar, que muchos músicos vienen del tocar, ¿cierto? En el evento, qué sé yo, en la gira. ¿Qué desafíos tenemos como Sonamos para este año? ¿Y qué desafíos tenemos los artistas en esta etapa, ¿no? Tan particular, según tú? Bueno, yo creo que el primer desafío para mí fue desasnarme o dejar de ser un poco analfabeto en estas cosas del streaming, de los programas y de ver cómo potenciar, digamos, estas redes, ¿no? Virtuales. Con el Sonamos hace tiempo que pensamos construir un buen portal web que aloje no solamente conciertos, que tenga la posibilidad de tener material bibliográfico, foro de discusión, que tenga contenido audiovisual, que represente un poco la idea del sello discográfico, un portal. Ese creo que es uno de los desafíos que tenemos que darnos a nivel del Sonamos, porque es una muy buena herramienta, porque podemos también potenciar esto de las clínicas, de las charlas, de tomar clases con un compañero. Esa es una de las cosas que creo que podemos dar. Y por otro lado estamos como
perfilando también lo que va a ser el primer festival virtual de Sonamos Latinoamérica para junio, ¿no? Que sería esta misma idea de los Sonamos con público, sin olor a choripán ni olor a asado, Y un vino. festival que tenga talleres, que tenga seminarios, charlas, pero que tenga, claro. Nos podemos tomar un vino, pero a la distancia, digamos, ¿no? Esos serían un poquito a corto plazo los desafíos para el Sonamo, de decir, bueno, vamos a fundar, ya que en este año y quizá los primeros meses del que viene no podamos juntarnos, hacer un festival de corte internetico, si se quiere, ¿no? Exactamente. Bueno, para allá vamos, ojalá que resulte, le vamos a estar contando acerca del primer festival en línea o virtual Sonamos Latinoamérica. También para que estén atentos a enviar sus propuestas y a colaborar, eso, a colaborar más que enviar. Yo siempre digo, cuando me preguntan qué tengo que hacer para que me programen, pues nada, tienes que ver y conversemos, colaboremos, qué me puedo ofrecer tú, digamos, o qué nos ofrecemos, entre comillas, porque no se trata de, no son los festivales que, a ver, Claro. mándeme, yo reviso su portafolio, cuántos likes tiene en YouTube, no se trata de eso, sino que se trata de, a ver, yo quiero ir para allá, pero también quiero proponer un tema, una actividad, aquí tienen mi casa, aquí no sé, Claro. también se trata un poco de eso, ¿no? Y por eso yo creo que también se ha mantenido esta red de trabajo un Sí, poco, sí. Mira, aquí hay una pregunta de Luis K. Dice, ¿cómo se percibe en los diferentes países de Latinoamérica el hecho de que lleguen agrupaciones de otros países a tocar sus músicas propias? Ejemplo, un grupo colombiano llegar a Chile a tocar nueva canción chilena. O un grupo chileno venir a Colombia a tocar cumbia. Sería como lo mismo, ¿no? sí. Mira, yo creo que alguna vez a un gran músico argentino, a Dino Saluzzi, le preguntaron qué tipo de música hacía. Y él dijo, mira, yo toco música latinoamericana, creo, dice, porque nací en Latinoamérica. Ahora, o sea, haciendo un paralelo con esto, yo creo que no hay límite para estas músicas. Yo no creo mucho, entre paréntesis, en el determinismo ni biológico ni geográfico. Yo creo que más con la tecnología de hoy, un argentino puede acceder a tocar el cuatro con dignidad o el triple con dignidad o tocar una cueca porque me puse a estudiarla y a tratarla con respeto sobre todo, ¿no? O a tocar un cajón peruano porque puse mi sentadera en ese instrumento y traté de tocarlo bien. O sea, me parece que no hay límites para eso. Más cuando son músicas que tienen el mismo ADN, ¿no? Venimos del mismo palo. Yo creo que eso no hay ningún impedimento en que eso pase. Y pasa algo particular. Muchas veces me han escrito y me preguntan, Poli dice, yo toco chamamé, ¿puedo tocar en el Sonamos Latinoamérica? Fíjate, una cosa muy loca, ¿no? A veces los regionalismos también nos tapan esas cosas. Es decir, pucha, también el chamamé es música latinoamericana, como lo ve la chacarera, o como... Para el argentino promedio, hacer música latinoamericana es tocar algo de Inti Illimani, tocar algo de Claro. Chabuca Granda y chapucear algo de Cuba. O sea, no, está bien, es música latinoamericana, pero también si toco un chamamé estoy haciendo música latinoamericana. O si hago tango, o si hago, no sé, hueca norteña, o si toco eso, ¿no? Exacto. Volviendo a lo mismo, ¿no? A los conceptos a veces que son tan vagos muchas veces para muchos, ¿no? Pero sí Así le es. decimos a don Luis que, por supuesto, que están las puertas abiertas. Y también decimos muchas veces que más que invitar a músicos a subir un escenario, lo invitamos a subir un proyecto, ¿eh? Un proyecto en común. Eso Exacto. también, ¿no? Así es, muy importante eso. Eh, por lo demás, yo siento que en general esa categoría de qué es lo colombiano, qué es lo chileno, pues justamente hoy en día son más impropias que nunca, ¿no? Sí, De totalmente. hecho, pues no tiene sentido ni siquiera preguntarse qué es colombiano y qué es chileno, pues por eso Totalmente, nos llamamos, sonamos Latinoamérica. Y claro. por lo demás, cualquier expresión musical siempre va a estar impregnada de tu territorio, de tu identidad, de tu historia. Entonces, por más que hayan influencias, siempre va a haber una cosa ahí
ahí propia. Yo puedo tocar Inti Illimani en Chile, pero nunca, nunca va a sonar como Inti Illimani, porque lo estoy tocando con Paisa, ¿cierto? Y eso me chocó en algún momento, pero también ahora es lo que me gusta, ¿no? Ahora porque podemos tocar el aparecido, pero nunca, nunca va a sonar como Inti Illimani. Por ¿Entiendes? suerte, porque ya, Por suerte. por suerte. Claro, por suerte, esa es la gracia. Claro, Entonces yo creo que no hay ningún conflicto ahí, incluso yo creo que es la gracia, digamos. Yo creo que es la gracia. Los chilenos hemos sido muy ladrones, entre comillas, en eso, porque de alguna manera nuestra identidad consiste en robar, entre comillas, y al argentino también le ha pasado, ¿cierto? En tomar todo eso ya y construir una cosa bastante rara en ese sentido. Entonces me parece que finalmente se transforma en una cualidad más que en un aspecto claro. negativo. Entonces, Es y que aparte la música está viva, está viva. Sí. sí, Categorizarla así sí. me parece un poco determinista, como decía al principio. Bueno, Poli, Exacto. ya Bueno, listo, es bueno, 1 hora 5. ¿Qué muy bien. más? 1 hora 5, se pasó rápido. Eh, la invitación entonces a que sigamos los lunes a esta hora. 8 Colombia, 9 Chile, 10 Argentina. Y a seguir conectados a las conversaciones. La próxima semana va a estar Rebeca Levy, de Estados Unidos, y Tomás Carrasco, chileno, pero que vive en Nepal, En ¿cierto? Nepal, Sí. muy bien. Tratamos de reunir, y la gringa, la Rebeca, vive en Chile en estos momentos, pero ha vivido en India, ha vivido en Nueva Qué York, bueno. ha vivido un montón de partes en Europa, y queremos ver cómo se construye el concepto de Latinoamérica, pero por sobre los territorios, ¿cierto? Incluso por sobre el lugar donde te tocó nacer, digamos. Eh, un tema me parece muy bonito. Y la próxima, el 11, va a estar Rolando Goldman con Willy Palacio hablando del libro, básicamente, Gestión Cultural o Política Cultural, que también tiene mucho que ver con lo que hablamos hoy, ¿no? Entonces la invitación es que Muy sigan bien. conectados y también que estén atentos a las noticias del primer festival Sonamos Latinoamérica en línea, ¿no? Vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Bueno, Bueno, y Oscar, felicidades gracias por la invitación y felicidades por el emprendimiento que vamos a seguir ahora cada lunes. Así que muy bueno. bueno, Oscar, estamos hablando, un abrazo virtual y nos Listo, estamos gracias. comunicando. Que estén Bueno, un bien. abrazo. Chao, chao. Chao, chao.